Oración al Logo Solar. Tú, Logo Solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza, ven hacia mí. Penétrame, báñame, traspásame y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro, ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal del ego animal, que es el causante de nuestros sufrimientos, y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas reunidas logren el milagro de mi curación. Amén, amén, amén. Buenos días, amados televidentes. Reciban un cordial saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universalis MESH, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Le damos las gracias por sintonizarnos nuevamente en este domingo 5 de febrero y pidiéndole disculpas que hemos empezado un poquito más tarde, hubo algunos pequeños percances, pero estamos aquí siempre para llevar este mensaje de salvación cada domingo. Y como siempre, tenemos un compañero que nos acompaña, formando parte de este elenco muy importante, el señor Kelvin Disla. Muy buenos días, amables televidentes. Como siempre, para nosotros, los del elenco de Gnosis, Conócete a ti mismo, es un placer estar aquí llevando este mensaje de paz, de salvación, de redención humana, de ese despertar de la conciencia que cada ser humano debe de aplicarse, ya que es muy importante el despertar de la conciencia para uno poder comprenderse a sí mismo, trabajarse a sí mismo, eliminar los defectos y acercarse cada día más a Dios. Como siempre, le damos unas felicitaciones, un cordial saludo a todas las instituciones gnósticas que, al igual que nosotros, a nivel mundial llevan este mensaje de paz y de salvación. Así es. Hoy estamos conmemorando, vamos a decir mejor, durante toda la semana, desde el 1 de febrero hasta el 7 de febrero, se conmemora, vamos a decir, la Semana de la Armonía Interconfesional, en la cual las diferentes iglesias se unen en sí, dialogan entre sí, para tratar lo que es la necesidad de esa armonía, de esa comprensión, y para que trabajen de forma unida, buscando la armonía en toda la humanidad. Es decir, que es una semana en la que se hace el llamado a la armonía. Y en esta semana entonces se celebra esto. Muy importante ese llamado de que todas las religiones se unan con un fin mismo. Y ese es el llamado que nosotros hacemos también. La gnosis, sabemos que significa conocimiento, pero el conocimiento de nosotros mismos y de lo que está dentro principalmente. Recordemos que el mundo externo es un reflejo del interior. Lo que la gnosis busca, y siempre debemos de mencionarlo al inicio de cada programa, es que la humanidad sea digna de llamarse seres humanos, que nosotros eliminemos todos esos defectos psicológicos que llevamos internamente, cada uno de esos pecados capitales, que nosotros aprendamos a observarnos a nosotros mismos. Es decir, tener un dominio, una autoobservación del instante en instante. Que nosotros cada día podamos ir creciendo en virtudes, en valores, e ir eliminando esos defectos que nos van robando esa esencia interna. Que cada día podamos entender la importancia de la meditación, de la autoobservación, de leer buenos libros, de escuchar música que sea idónea para cultivar esa esencia dentro de nosotros. Ese es el llamado. Cada programa se basa en eso, en que nosotros crezcamos espiritualmente cada día más, cada segundo, cada instante.
y principalmente para el despertar de nuestra conciencia. También es bueno recordar que la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, en este caso de la República Dominicana, la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, ISMEX, siempre ha buscado la unión de todas las religiones. Nosotros no tenemos esa división de decir tú eres tú, nosotros somos nosotros, sino que siempre buscamos que a nivel colectivo el conocimiento sea igual para todos y que se aplique ese conocimiento del Cristo Salvador en todo ser humano, sin importar la religión. Esta semana se celebra ese evento donde todas las religiones deberían de unirse amorosamente a compartir el conocimiento sin ningún tipo de, vamos a decir, de fanatismo, donde una religión crea que es superior a otra, ni nada que se le parezca. Simplemente es bueno que cada religión comprenda los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es morir en defectos, nacer en virtudes y sacrificarse por la humanidad. Y en base a estos 3 valores, todos podemos trabajar juntos, unidos, sin separatividad. Siempre la Santa Iglesia Gnóstica ha querido esa unión a nivel mundial, incluso ya se ha hecho en el pasado reuniones internacionales donde se habla de esta unión o de este convencimiento, de esta unión entre religiones que sería muy importante a nivel mundial, que algún día se cumpla. Exactamente. Sí. Vamos a pasar entonces a nuestra frase del día de hoy, si el señor director es tan amable de colocarla, por favor, en pantalla. Porque siempre es bueno, es necesario iniciar con una frase que nos aliente cada mañana, cada día, y principalmente una frase que aliente este programa. Dice lo siguiente: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo. Esta es una frase sumamente importante, que debemos de escudriñarla muy bien. Nosotros entendemos que ignorante es aquel que conoce poco, pero es mejor decir, o sea, se interpreta mejor que ignorante es aquel que se niega a adquirir los conocimientos. ¿Por qué? Porque le es más sencillo saber un poco, como dicen. Saber mucho es malo, pero es totalmente de lo contrario. Cuando usted se niega el verdadero conocimiento, cuando usted se niega este conocimiento que es la gnosis, usted se está negando su salvación propia. Usted se está negando conocerse a sí mismo. Usted se está negando lograr obtener esa alma. Porque recordemos que no tenemos alma, porque dicen vuestra paciencia poseeréis vuestra alma. Nosotros está ahí, pero aún no la poseemos. Si nosotros nos negamos al conocimiento cada día, entonces nos estamos negando esa unión con Dios nuevamente. Entonces ahí esa parte que debemos de entender. Toda la humanidad siempre ha dejado un mensaje, ha dejado pistas, evidencia de cómo nosotros debemos lograr esa salvación propia de cada ser humano. Pero nosotros no hemos negado a interpretar esas enseñanzas, no hemos negado a adquirir ese conocimiento. Y hoy vamos a hablar entonces sobre un mensaje muy importante que se transmitió de manera artística, que es el Parsifal, pero que gracias al maestro Samael Aun Weor, entonces nosotros podemos dilucidar lo que es esa obra, el Parsifal, y así él tituló su libro, el maestro Samael, El Parsifal Develado. Y de eso va a tratar el programa del día de hoy. Entonces vamos a una pequeña introducción para que entiendan de una manera breve en qué consiste el Parsifal, dónde se escribió, quién lo escribió, etc. Bien, el Parsifal fue una obra que se estrenó a nivel mundial en el año 1914, pero había salido 30 años antes y que solamente se podía presentar en los teatros de Alemania, y no solo, entonces, no en todos los teatros, porque tenía derecho de autor. Su autor es Wagner, Richard Wagner, ¿verdad? Entonces, ese autor le puso esa cláusula. Afortunadamente, esa cláusula tuvo su fecha de vencimiento, que fue en el año 1914. Y entonces ya esa obra se pudo estrenar a nivel mundial en cualquier teatro del mundo. Es una obra, realmente es la obra cumbre de Wagner, una obra que encierra todos los conocimientos,
filosóficos, artísticos, paganos, tradicionales, que encierra realmente todo ese conocimiento que realmente la humanidad necesita. Está escrita en un arte que, para que las personas puedan ver los misterios a través del arte. Recordemos que una de las 4 columnas del conocimiento gnóstico, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento universal, es el arte, ciencia, filosofía, arte y religión. Esta obra lo contiene todo y realmente se escribió para ese llamado a la conciencia. Surge después de la Primera Guerra Mundial como un premio a la humanidad para que la humanidad conociera estos santos misterios y que ha llevado realmente mucha ayuda a nivel mundial. Muchos autores han escrito, han explicado, han desglosado esta obra. El maestro Samael dice, yo no soy el primero que habla de los grandes misterios que encierra esta gran obra, pero tampoco seré el último. Pero sí soy el primero que desvela y rasgo el velo de los misterios vamos a decir, sexuales que encierran esta gran obra de Richard Wagner. Exactamente. Entonces, si te quiere añadir algo más, ¿verdad? Como ya mencionaste, muy importante, encierra lo que es la filosofía, encierra lo que son recuerdos bíblicos, también lo que es la afinidad de esa naturaleza material con el alma, los rituales paganos, el hipnotismo. Esa obra, que dura 4 horas y media, que está compuesta en 3 actos, con un libreto y música alemana, compone todo eso que hemos mencionado. Pero lo importante de este programa es cómo nosotros vamos a comparar esa obra. Esa interpretación que se hace a la obra. Porque sabemos que es en forma de parábola, igual que como fue el Cristo, todas sus historias. Entonces esto es lo mismo. Y nosotros hoy vamos a dilucidar y a compararlo con nuestra realidad y la realidad de hace mucho tiempo atrás. Entonces ese es el enfoque que vamos a dar. Pero toda la obra gira en torno a lo que nosotros conocemos como el Santo Grial. Y ahí es importante, ¿de dónde viene ese Santo Grial? Bien, como ya ha dicho aquí mi compañera de cámara, Aranza Natiluz, el Santo Grial es el centro de atención de la obra. Hablando un poquito de la historia histórica de esta santa reliquia, se dice que Abraham la poseyó y que el sacerdote del mundo, ese hombre que no tiene origen ni de padre ni de madre fisiológico, Sorocotora Melquisedec, se la entregó a Abraham en aquel tiempo y que compartieron una cena en donde compartieron el pan y el vino y se la entregó a Abraham. Y entonces Abraham, ahí donde la Biblia habla de que Abraham, Dios le habló, que era el mismo Melquisedec, y le dijo que iba a ser su familia, ¿verdad? Su generación grande y poderosa, y que generarían una nueva nación. Y le dijo que se fuera de su país, que abandonara a su padre y a su madre, y que siguiera hacia la tierra donde él le había prometido. Entonces ahí se inicia ese, vamos a decir, linaje de lo que es el Grial. Más tarde el Grial fue portado desde Abraham, luego de Abraham. De Moisés, por Moisés, sí. Moisés lo portó y, bueno, lo utilizó cuando pasó por Moisés, pasó por los grandes sacerdotes. Jesús, el Cristo, también utilizó la santa reliquia del Grial, ¿verdad? Y que dice que lo utilizó en la última cena, y donde ¿cómo es que se llama? José de Arimatea, me disculpan, José de Arimatea recogió las últimas gotas de sangre del Cristo cuando estaba en el Calvario. Pero después de ese tiempo, por el asedio de los romanos atrás de José de Arimatea, José se vio obligado a guardar, a esconder la santa reliquia. La escondió, después José cayó preso, duró mucho tiempo preso. Después, cuando pudo salir, continuaron los asedios porque los romanos realmente querían las santas reliquias, conocían de su poder, conocían de su historia, conocían de su sagrado, vamos a decir, espiritual, la fuerza sagrada espiritual que tenía. Entonces, después de eso, cuando José se vio libre, José de Arimatea se ve libre, toma la santa reliquia y se va entonces a España. Y allá en España, en Cataluña, España,
en el templo de Monsalvat, entrega la santa reliquia para que sea cuidada y protegida como era debido. Entonces, ahí es donde nace realmente ese linaje de los caballeros de la Edad Media, protectores del Grial. Esa es una breve historia de la santa reliquia. Se dice que no es una reliquia trabajada con cualquier procedimiento de este mundo, que está constituida de algo que no es ni metal ni madera, y que produce un olor realmente exquisito y que solamente los portadores de esta santa reliquia conocen su inmenso poder. Muy exótica la reliquia. Vamos a ir entonces a medida del programa interpretando qué significa Sí, ese pero grial. lo importante es la interpretación de qué es el grial, qué es realmente. Así que si usted quiere ¿Verdad? saber esa respuesta, Sí. vamos a ir a través del programa dilucidando sobre esto. Entonces vamos a entrar ya de lleno con la historia de Parsifal. Primero vamos a ir contándola por actos, y en el primer acto todo gira en torno a lo que era ahí en el santuario de Monsalvat, donde se encontraban o donde vivían lo que eran los guardianes o los caballeros del Santo Grial. Y también, ¿qué pasa? Tenemos un lago, eso se encontraba al noreste de España, pero tenemos un lago que dividía a Monsalvat con lo que era la parte sur, en donde se encontraba entonces el castillo de Klingsor. Klingsor era un demonio, para que así lo entienda, que era que tentaba a los caballeros del Santo Grial. Más adelante vamos a especificar bien cuál era el papel de Klingsor. Pero para que entiendan ahí en ese contexto cómo se veía físicamente. Entonces los caballeros del Santo Grial, también había, vamos a decirlo así, un jefe, que era Gur-Nemans, el jefe de los También de le los decían caballeros del Titurel, Santo Grial. también le decían el anciano Titurel. No, bueno, pero el anciano Titurel, ese era el rey del Santo Grial, que entonces le iba a seguir a Amfortas. Pero vamos por partes. Sí. Tenemos ahí que Gunnar Mans, que era el jefe de los caballeros del Santo Grial, observa a Amfortas que viene con una herida en el costado y viene con dolor, sufriendo. Pero algo importante, Amfortas era el guardián de la lanza sagrada y Amfortas había sido herido con su propia lanza. Sin embargo, Gurnemans ve que él regresa sin la santa lanza. Y entonces se pregunta qué ha pasado y ve que ha sido herido entonces en su costado. Y Amfortas se relata entonces que él, en un momento en el que fue seducido por una mujer, en ese lecho pasional entonces, Klingsor aprovechó y entonces le quitó la lanza y lo hirió en el costado con su propia lanza y se rió y se fue. En ese momento, mientras el relate está en sumo dolor, se acerca otro personaje que se llama Kundry. Ya tenemos a Gunnar Mans, a Amfortas, tenemos entonces a Klingsor y ahora tenemos a Kundry. Esa mujer que utilizaba Klingsor para seducir. Y entonces Kundry llega como con un remedio, un ungüento, para aliviar el dolor de quien era Amfortas. Pero entonces vamos a ir poquito a poquito a entender ahora cuál fue cada personaje, iniciando con Amfortas. ¿Cuál era el papel de Amfortas en esta historia? Bueno, realmente Amfortas era el rey del Grial, pero el rey Amfortas sufría de una herida que le había sido proporcionada por el mago malvado, Klingsor, en el costado. Ahora vamos a hablar un poco, ¿qué es lo que es la lanza? La lanza siempre ha simbolizado la fuerza sexual masculina, o sea, representa al hombre. Y esa lanza siempre está representada por la parte sexual del hombre, el falo, ¿verdad? Entonces, esa lanza es con la lanza donde el hombre puede redimirse, por decirlo así. Estamos desglosando los misterios, porque ya aquí la señorita Lanza habló de cómo lo expresa la obra, ¿verdad? Pero ¿qué simboliza la lanza? ¿Qué es esa herida en el costado? De la cual sufría. De la que emanó agua y sangre. La misma con que ahí hay un misterio grande. Exacto. Ahí hay un misterio grande porque es un simbolismo bíblico de cuando a Jesús el Cristo se le hiere con la lanza de Longinus en su costado para que de su herida brotara sangre y agua. Ahora, si vamos a hablar un poquito de ese misterio, el misterio de la lanza en el costado del Señor, realmente se hizo
dice que la sangre le fue dada al Señor como símbolo del cuerpo. O sea, que el Cristo solar, espiritual, se encarna en el cuerpo del iniciado para redimir sus pecados. Por eso se le hiere la lanza y por eso brota sangre y agua. ¿Cuál es el agua? El agua es el ex seminis. Entonces tenemos que entender esos grandes misterios de por qué se le hiere al Señor en el costado. En esta gran obra de Wagner están, vamos a decir, exponiendo ese misterio de por qué el rey del Grial sufría de esa lanza. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Que el rey del Grial, conociendo los misterios del Grial, aún así cayó en la tentación y en la pasión humana y cayó en, vamos a decir, en fornicó. Entonces, utilizó el mago Klingsor, que no es un personaje meramente nada más de la historia, sino que es el tentador en cada uno de nosotros, que nos lleva y nos hiere con nuestra propia lanza, llevándonos a la fornicación. Entonces, de esa herida, que se proporciona esa herida con la lanza, entonces nosotros también tenemos que utilizar la lanza para curarnos. Pero más adelante vamos a hablar de esa parte cuando hablemos de Parsifal. Exacto. Pero esos son los misterios, ahí están, y hay que estudiarlos. Son un poco complicados y profundos, pero así funciona, así es. Ahí tenemos entonces la lanza, que vamos a decir que representa al hombre. Pero ese grial entonces representa esa fuerza femenina. Eso de que los caballeros tenían que cuidar y que el guardián también y el mismo rey para proteger el Santo Grial es la mujer en sí misma. Esa fuerza interna de la mujer que tiene que ver con la parte sexual. Entonces, por eso estamos mencionando lo que es la lanza y lo que es el grial. Pero hay una parte muy importante que también mencionaba, que entre su dolor anfortas, Gunnar Mans le dice que debe de irse a bañar en el lago, en el manantial, para que pueda cesar un poco su dolor. Pero ¿cuál es ese lago en el cual yo le mencioné que dividía la parte noreste de Montsalvat, donde se encontraban los caballeros del Santo Grial vestidos de blanco, representando su pureza, que se separaba de lo que era todo lo contrario, el antro tenebroso de Klingsor? Ese manantial, ¿qué representa? Son esas aguas seminales, esa energía sexual que se encuentra dentro de nosotros, en nuestros órganos sexuales. Que simbólicamente, misteriosamente, la podemos utilizar para llegar al templo de Montsalvat con santidad y espiritualidad, o puede utilizarse vamos a decir, esa agua para degenerarnos y caer en el antro tenebroso del mago Klingsor. Ahora es bueno hablar de Klingsor, ¿verdad? Exacto. Su historia, porque hemos hablado de él ya bastante. Entonces tenemos Klingsor. Klingsor, ya usted lo mencionó de forma específica. En la historia, él es el demonio, es decir, ese demonio tentador en la cual él ha creado todo un castillo en el cual se encuentran diferentes doncellas, florecitas muy preciosas, que lo que hacen es tentar, seducir a los caballeros del Santo Grial. Pero ¿por qué vamos a decir que Klingsor creó lo que era ese antro tenebroso? Klingsor siempre quiso ser el guardián del Santo Grial. Klingsor quería ser el rey, quería ser, vamos a decir, el que dominara. O sea, él perteneció a la Orden Sagrada del Grial. Fue un penitente que practicó el conocimiento, practicó, vamos a decir, su santidad. Quiso llegar a ser el rey del Grial, un protector del Grial. Pero ¿qué le pasó a Klingsor? Exacto. Pero Klingsor, ¿qué sucede? Como todos y cada uno de nosotros los seres humanos, tenemos los defectos psicológicos dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, la lujuria le dominaba a Klingsor. No pudo. No pudo dominar la lujuria a él, sino que la lujuria lo dominaba a él. Y esos pensamientos que no tenían que ver con castidad, sino pensamientos de lujuria, también le dominaban. Y él pensaba que la única forma de él poder ser casto era a través de mutilarse, vamos a decir así, castrarse o ser un eunuco. Él, vamos a decirlo, se mutiló su órgano sexual masculino. ¿Qué sucede entonces? Él ensangrentado quiso alcanzar el Santo Grial. Sin embargo, los caballeros del Santo Grial lo rechazan. El guardián. El guardián. Lo rechaza indignamente. Exactamente. Por no ser por no haber utilizado la lanza para redimir su pecado. Exactamente. Que lo que hizo fue que se la amputó realmente. Porque una lo tragedia. realizó con buenas intenciones,
pero la ignorancia está llena de buenas intenciones. Ignorante al fin, inocente al fin, creyendo que iba a encontrar la santidad de dicha manera, hizo todo lo contrario. Entonces no iba a poder lograr esa castidad ya nunca, porque se convirtió en un eunuco, se castró a sí mismo. Entonces él, al ver que lo alejaron de lo que era el grial, entonces el rechazo lo llevó a convertirse en un enemigo. Sí. Y más siendo eunuco entonces ahora, entonces buscó, vamos a decir, por decirlo así, aliento en las tinieblas, buscó alientos en la parte oscura. Entonces se convirtió en un combatiente, porque los caballeros del grial eran santos penitentes que querían la eliminación de sus defectos psicológicos. Y que no solo eran hombres cualquiera, sino que eran iniciados, que estaban trabajando por la eliminación de sus defectos y que querían algún día alcanzar la altura de poder practicar la santa, vamos a decir, unción en el grial. Eso es un misterio que hay, pero todos eran iniciados. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo realmente? Que convirtió ese jardín vamos a decir, de protectores en un jardín de damas tentadoras que tentaban a esos grandes iniciados para que cayeran, al igual como cayó él, como cayó el rey Anforta y como cayeron muchos. Cuenta el anciano Gunemans, que conoció a Clinson, que fue muchos los guerreros los que hizo desviar del camino. Y mira entonces cómo, si vamos a interpretar, porque es muy sencillo, si no queremos entender es porque no queremos, como decía la frase al inicio. ¿Por qué entonces él creó ese castillo lleno de doncellas seductoras? Que seducían a la pasión. Lujuria. Sí. Esta obra en su totalidad tiene que ver con la lujuria, con la fornicación, pero hace un llamado muy importante hacia la castidad, que más importante le vamos a explicar bien. Sabemos que la castidad es no fornicar, no derramar esa energía sexual cuando se une hombre y mujer. Pero entonces, mientras ocurre todo ese drama en el cual Anfortas estaba sumergido en su dolor y cuenta cómo fue que él fue herido en el costado con su propia lanza, ya que Clinson le quitó la lanza, entonces hay un escándalo, porque al lado del lago llega un joven llamado Parsifal, el cual entonces con su arco había matado un cisne. ¿Pero qué representaba ese cisne? Ese cisne tiene que ver con el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos, vamos a explicar entonces qué es el Espíritu Santo brevemente para que entendamos por qué en el Evangelio. En el Evangelio crístico siempre representan al Espíritu Santo como una paloma de blancura, de inmaculada blancura. En este caso de la gran obra también de Richard Wagner, el Parsifal, es representado por el cisne, o sea, es lo mismo. El cisne blanco, el cisne Hansa, representa al Espíritu Santo, esa es la alegoría. Entonces, Parsifal, como todos los iniciados, ¿verdad?, en algún pasado había matado al cisne Hansa, o sea, había cometido el delito de la fornicación. Pero ¿qué pasa? Parsifal, cuando llega al terreno del grial, cuando llega al lago, no es un hombre cualquiera, ya es un hombre que había hecho un gran trabajo, que había tenido que venir desde, vamos a hablar un poco de la historia, ¿verdad? Bueno, en su origen, él vivía con su madre. Es hijo de Celeide. Exacto. Sí. En un momento, él vio a los caballeros del Santo Grial cruzar por el bosque, y él abandona a su madre entonces para ir detrás de esos caballeros. Y es como dice Gurnemans, y por eso él lo socorre y dice, aquel que no ha cometido nunca falta contra el sexto mandamiento y nunca ha fornicado, que lance la primera piedra. Pero entonces, ¿qué sucede? Él entiende que no cualquier persona llegaba a ese recinto de Monsalvat. ¿Por qué? Porque alegóricamente, como todo iniciado, para llegar al templo de Monsalvat, para llegar a ese lugar santo, donde se trabaja con el santo grial, hay que hacer un gran trabajo. No es fácil llegar. Todos los iniciados, todos los hombres de la tierra tienen que hacer ese trabajo. ¿Cómo se llega al santo grial? Bueno, trabajando sus defectos, eliminando los defectos, que está alegorizado en la gran obra de que cuando Parsifal parte del bosque donde se encontraba, donde vivía, donde creció, ¿verdad?, un bosque lleno de animales, una simbología,
tiene que ver los caballeros del Grial, los protectores del Grial, y los sigue. Pero para llegar tuvo que pasar por una gran montaña. Y después de cruzar esa montaña, poblada de fieras, de animales, de bestias, de todo tipo de bestias, tuvo que luchar con su, vamos a decir, con su heroico valor, ¿verdad? Protegido con las armas de Vulcano, como dice la obra, y para llegar al templo de Monsalvat, para poder llegar. Pero cuando él llega, ya es un hombre que ha hecho la obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya él pasa la primera montaña. Eso es para los gnósticos que entienden lo que es la primera montaña. Que se ha adentrado a iniciar ya la lo obra. que ya y lo que recibe cuando llega al templo de Monsalvat es los misterios de la gran obra. Ya él tiene que reforzar, pasar las pruebas más grandes, que es la prueba de Kundry. Exactamente. Entonces ahí Gunnar Mans lo socorre y como entiende de que él, porque Jan Fortas también había dicho de que se iba a acercar a alguien, que iba a ser, lo había anunciado. Exacto, había anunciado que había tenido una experiencia en la que iba a venir un inocente casto, que iba a recuperar la lanza. Pero entonces, como él entiende, Gunnar Mans, que era el jefe de los caballeros del Santo Grial, totalmente contrario al guardián del Santo Grial. Gunnar Mans fue el antiguo rey. No. El antiguo Tinturel fue el antiguo rey. Sí, que era padre de Anfortas. Sí. Ahora Gunnar Mans era el que se encargaba, vamos a decir así, de liderar los caballeros del Santo Grial. Era como la voz del pasado, como dice el maestro. Entonces, él socorre a Parsifal y lo lleva a la Santa Eucaristía, en la cual se le dice a Anfortas que revele y que descubre el Santo Grial, pero Anfortas, en sufrimiento y el dolor, decía que él no se merecía llevar a cargo dicha labor por haber perdido lo que era la lanza. Y ahí concluye lo que es el primer acto. Ahí sí, en ese primer acto se le ofrece a Parsifal ser rey del Grial, pero Parsifal no pudo ser rey del Grial en ese primer acto. Claro. ¿Pero por qué? Fue porque él no preguntó por la herida del rey Anfortas, no conocía sus misterios ni qué era lo que había pasado. Recordemos que Parsifal representa en el primer acto un iniciado inocente y casto que no conocía realmente estos grandes misterios, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ir explicando que sí, al final sí pudo llegar a ser el rey. ¿Pero por qué? Porque preguntó por la herida de la que sufría el rey Anfortas. Él no indagó en la raíz misma de esa herida, que ya hemos dicho que es de carácter sexual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da esa Eucaristía y están los demás caballeros sentados recibiéndola, Parsifal se queda anonadado y Gunnar Mans entiende que él no ha entendido y lo desplaza. Y ahí es el que entonces termina el primer acto. Y viene entonces el segundo acto, en la cual Parsifal va al castillo de Klingsor. Y Klingsor observa, y entonces está Kundry con Klingsor. Y Kundry, aunque quiere tratar de no poder dejarse de llevar de ese demonio de Klingsor, o sea, ella, vamos a decirlo de forma palabra, se opone a su poder, él la domina. Entonces, mientras Parsifal camina por el castillo, él envía a Kundry, a esa mujer pasionaria, lujuriosa. Hemos de aclarar ahí un puntito muy importante, que Kundry no es solo una mujer, no es una sola mujer, sino Kundry está representada por cualquier mujer que incite a bajas pasiones, que incite a la fornicación, a cualquier hombre. Que muchas existen. Que muchas existen, porque Kundry fue la misma que tentó al rey Anfortas. Kundry fue la misma que tentó a Parsifal. Kundry era la misma que tentaba a todos los caballeros del Grial, ¿verdad? Pero que no es representada, como ya dice en la obra. ¿Qué será de mí? Porque yo siempre hago lo que no quiero hacer y hago el mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella cae hipnotizada por vamos a decir, por las malas vibraciones del mago Klingsor y la hace hacer lo que ella no quiere hacer. Lo que quiero decir es que en toda mujer existe una parte espiritual, como en cada hombre, ¿verdad? Es lo mismo. Y entonces, esas tentaciones, esas bajas pasiones representadas por el mago Klingsor son las que nos hacen fracasar, son las que nos hacen fallar y nos hacen negar al Cristo. Porque volvemos y repetimos que Klingsor está dentro de nosotros. Esos son nuestros defectos. Es una obra. Es el mismo ego. Sí. Exactamente. Pero también existe afuera las tentaciones. Usted puede estar casado, amigo televidente, y usted ve esa bella mujer deslumbrante que se le acerca, le coquetea. Esa es una Kundry.
Pero esa Kundry también está dentro de usted o dentro de mí. Esa lujuria, también Kundry representa esa lujuria desbordante que no podemos controlar. Entonces ahí donde, entonces Klingsor envía a Kundry hacia donde Parsifal, y en ese momento están todas las diferentes doncellas luchando entre sí para que Parsifal les ponga su atención. Sin embargo, entonces Kundry lo llama a Parsifal y él se queda quien lo llama y se acerca. Y ella entonces trata de seducirlo. Pero ¿de qué manera? Le dice que su madre ha muerto porque él la dejó, porque él la abandonó cuando fue en busca del Santo Grial. Y él entonces se sumerge en suma tristeza y remordimiento. Y ella le dice que ese es el primer paso hacia la comprensión, pero que se acerque a ella y que con un beso ella le va a enseñar el amor de su madre. Sin embargo, él reacciona, toma conciencia y se recuerda del dolor de Amfortas, dice la historia, la obra. Y ahí sí se acordó. Ahí sí dijo, este es el problema. Recuerda el dolor de Amfortas y oye su sufrimiento y la rechaza. Entonces Kundry se siente triste, o sea, rechazada, claro está, y le dice, si tú tienes compasión por Amfortas, ¿por qué no tienes compasión por mí? Que hago lo que no quiero hacer también. Y que ella es rechazada. Entonces él vuelve y la niega 3 veces, la rechaza las 3 veces. Y él le dice que se tiene que ir en busca de Amfortas. Sin embargo, entonces Kundry, al ver que no pudo dominarlo y seducirlo, llama a Klingsor para que le ayude. Y Klingsor entonces le lanza la misma lanza sagrada que le había quitado a Amfortas. Sin embargo, entonces la lanza se queda suspendida en el aire a nivel de su cabeza. Muy importante. A nivel de su cabeza. Y entonces él la toma. Y se la lanza. Se la lanza al mago. Se la lanza al mago. Sí, y lo derrota. Pero entonces todo el castillo de Klingsor se vuelve polvo. Sí, se forma un huracán en la obra. Explica que se forma un gran huracán que arrasa con todas esas Kundrys tentadoras que tentaban al Santo Grial. Y entonces, ahora, hay que desglosar un poquito la parte esotérica de este acto, porque la lanza, ¿verdad? Kundry, la tentación, Parsifal, realmente cuando un iniciado, representado por Parsifal en este caso, tiene que bajar a la 9ª esfera, o sea, tiene que trabajar en la fragua encendida del Vulcano, lo que queremos decir es que tiene que tener, vamos a decir, relaciones con su esposa, ¿verdad? Sagrada, tiene que realmente mantener ahí la castidad. Y es en ese momento de pasión, de lujuria, donde el iniciado tiene que recordarse de su Cristo interno y, vamos a decir, obedecerle, no fornicar. Exacto. En esa parte, la lanza... Vamos a explicarla a través de nuestra parte social. Ok, si hay una parte social. es tan amable de colocarlo en pantalla, porque va girando en torno a lo que ya estamos hablando. Sí. Y así podemos pasar con nuestra parte social, en la que se muestran aquellas imágenes en las que vemos las doncellas de Klingsor tratando de arropar, de dominar, de seducir a Parsifal. Ahí podemos ver, esta es una obra incluso que se realizó hace varios años ya, en la que se ve en el centro a Parsifal y ahí están todas las doncellas. Podemos pasar a la próxima imagen. Y ahí sí entonces podemos ir interpretando. Aquí vemos el castillo, o vamos a decir el anto tenebroso de Klingsor, en la que abajo, aunque se observa un poquito oscuro, se pueden observar las diferentes doncellas también que están bajo el dominio de Klingsor. Y podemos continuar con la próxima imagen. Esto es para que tengamos una idea. Siempre las imágenes son positivas. Sí, el arte siempre ayuda a la comprensión. Entonces mírenla ahí a todas, arropando, se luchaban seduciendo. Entre sí. A ver cuál era la que iba a ser la causante. Kundry fue que dominó. Y ya para culminar las últimas 2 imágenes, en la cual muestra algo sumamente importante de lo mismo que estamos hablando de la parte social. Bien, parece que... Exacto. El celibato por amor. Vamos a terminar primero la parte que usted iba trabajando acerca sobre que para lograr dominar esa Kundry es a través de la parte sexual. O sea, es increíble, por decirlo así, aquí hay un gran misterio, que la lanza con la que se hiere el costado del Señor sirve para herir el costado, sirve para destruirnos. Pero también esa misma lanza
sirve para derrotar al mago malo. Lo que queremos decir con todo esto es que el hombre puede utilizar el sagrado sexo para eliminar todos sus pecados, para redimirse, para purificarse, pero también puede utilizar el sexo para involucionar, para convertirse en una bestia, para destruir su alma y perderse en el abismo. Esa es la simbología de que la misma lanza que el mago malo le lanza a Parsifal sirve para también derrotarlo. Exactamente. Entonces, hay que entender los grandes misterios que se encierran en esta obra. Que nosotros le estamos dando no estamos hablando tocando, sí, no estamos tocando. Es una obra grandísima, señor, una obra larga. Es importante mencionar Sí. por qué la lanza se quedó suspendida en su cabeza. Sí. En la cabeza, la parte más alta de nosotros. Porque él, esa energía sexual, la sublimó, la transmutó y la llevó hacia arriba. Bien, entonces él pudo tomar esa misma lanza. Todo esto tiene que ver con la parte sexual. Pero entonces ahí en la parte social, cuando menciona el celibato, y aquí hacemos un llamado en que estamos en contra totalmente del celibato. Porque así como no podemos fornicar, no podemos decirle no al sexo, sino que debemos de trabajar con él. Debemos de sublimar lo que es el sexo. Porque a través de él es que ocurre la salvación, unión entre hombre y mujer. Solamente a través de él. La Biblia enseña que hombre y mujer salieron juntos del Edén y juntos deben de entrar. Es una simbología. Entonces, si vamos al celibato, nos estamos negando al sexo, que es el medio de salvación. Y eso es una falsa, hay que hablar claro, eso es una falsa lo del celibato. Porque cuando una persona se aleja del sexo, esa energía se va acumulando dentro de él y tarde o temprano tiene que salir de una forma u otra. Sale en ira, en odio, en codicia, en pereza, en envidia, en bajas pasiones humanas. Sí, en bajas pasiones humanas. O sea, que un hombre que promulga de casto tiene mayor, vamos a decir, probabilidad de caer en lo que viene siendo la lujuria con una mujer que un hombre que tenga su esposa. Hay que hablar claro, realmente, en este caso. Entonces, todas las personas que reniegan del sexo terminan practicándolo de la forma más baja. Así funciona esto. ¿Por qué? Porque mal utilizan, se alejan del sexo y la misma energía los destruye. Entonces, hay que tener esto en cuenta, hay que hablar claro. Uno tiene que saber manejar este sagrado sacramento de lo que es el sexo, lo que es el matrimonio, porque el matrimonio en la palabra en sí encierra este gran misterio de lo que es el sexo. Exacto. Entonces, hay que hablar claro. Y que el grial, ya hemos dicho que representa a la mujer, la parte femenina, esa esencia femenina. Y en el grial es que se encuentra el néctar de la inmortalidad. Solamente en la unión entre hombre y mujer es que se puede lograr ese ascenso de nuevo hacia el Padre. Pero ya como se nos acaba el tiempo, vamos al tercer acto para culminar. Porque vemos que en el primer acto, ¿qué ocurre? Tenemos a un Parsifal. Al rey del grial. Ajá, pero sí. tenemos a un Parsifal inconsciente, Sí. que todavía Inocente. no tiene conocimiento a su totalidad de lo que es los misterios esotéricos sexuales. Es decir, que no era un ser que tenía totalmente dominio de sí todavía, que no se había adentrado a ese mundo espiritual totalmente. Y en el segundo acto ya tenemos entonces a un Parsifal que sí baja a la novena esfera, Sí. que baja... La tentación de Kundry. Exactamente, sí, que el baja a vencimiento. los mundos infiernos, a sus propios mundos infiernos. Sí, ahí hay un detalle importante. Muchas personas piensan que cuando mueren y van al infierno, ¿verdad? Llegó el momento de llegar al infierno, van a ser asediados por un conjunto de diablos y todo tipo de demonios que hay en los mundos infiernos, ¿verdad? Pero esos demonios que tientan a cada persona tienen un nivel, ¿verdad? O sea, que cuando una persona ingresa a los mundos infiernos es tentado por sus propios defectos, por sus propias pasiones, que ya separado de sí, cuando la esencia cae en los mundos infiernos, es separada en múltiples fracciones, y cada fracción de esa la tiene un diablo, y ese mismo diablo ataca a las otras partes de la misma esencia. Lo que queremos decir es que si una persona del 1 al 100 fue malo hasta el 50, cuando baja a los mundos infiernos sufrirá hasta el 50. El que fue malo hasta el 70 sufrirá hasta el 70. Y el que fue malo 100% sufrirá
pero de todos modos tiene que pasar por los 9 círculos dantescos y eliminar todos esos defectos hasta que ya no quede uno, entonces sale por una puerta, ¿verdad? Y se renueva el ciclo. Pero ya eso es otra conferencia. Exacto. Lo que queremos decir es que cuando una persona es tentado por sus propias pasiones, no por la de los demás, sino por sus propias debilidades. Y él bajó y trabajó Sí. con sus propias pasiones. Existen debilidades, existen tentaciones del mundo externo, pero lo que realmente te hace fallar son tus debilidades, porque si tú no las tienes dentro, no hay forma de que te destruyan. En el caso de Parsifal está explicado, porque él venció a Kundry, porque él no tenía esa debilidad dentro. Entonces, en el tercer acto, es también en torno al Santo Grial, donde Gunnermans observa a Kundry, que está como desmayada. Entonces, él le da del agua del manantial y la revive, pero ve que viene caminando por el bosque un caballero con su escudo y todo, o sea, y su yerno, que se descubre, pero tiene una lanza en la mano, la lanza santa, que viene y la trae de regreso. Entonces él entiende que ya aquí es ese joven que había eliminado a ese cisne blanco en un primer momento. Cuando él llega, le dice que él quiere ir donde Anfortas para redimir su dolor y curar su herida. Entonces él le cuenta que Titurel, que era el padre de Anfortas, el primer rey, había muerto. Entonces van todos hacia allá, pero perdón, antes de dirigirse hacia allá, Kundry, al revivir de nuevo, le lava los pies. Ya nace como una Magdalena redentora. Exactamente. Es como la parte en la historia crística donde Jesús elimina de María Magdalena los 7 pecados, ¿verdad? Kundry siempre decía, en la obra decía, ¿cuándo será que yo voy a encontrar un hombre que se resista a mis tentaciones y me venza? En el fondo ella quería encontrar un hombre que venciera, que no cayera bajo su poder hipnótico y la venciera, porque esa era la manera realmente de ella liberarse de la hipnotismo del mago Clinton. O sea, la castidad era que la iba a ayudar, liberar. Sí. Pero ¿qué sucede? Que como siempre los hombres son débiles, ¿verdad? Porque no había un hombre fuerte, que casto. había existido, porque el animal intelectual es débil. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando más allá, no de lo que nosotros conocemos como hombre. Entonces, ella lava sus pies y entonces Gunnermans unge con agua del manantial también a Parsifal. Y luego Parsifal entonces bautiza a Kundry. Eso es un acto muy bonito, pero como se nos acaba el tiempo, seguimos avanzando en la historia para explicarlo al final. Y luego entonces van al Santo Grial y llegan donde Anfortas. Y con la lanza que se la pone en el costado, cura la herida de Anfortas. Y en ese momento están pidiendo que se descubra de nuevo el Santo Grial. Y él desplaza entonces a Anfortas y toma su lugar como guardián del Santo Grial. Y entonces ahí todos sentados, vamos a decir así, le rinden como tributo a Parsifal. Al nuevo rey del Grial. Al nuevo rey del Grial. Y algo importante que menciona, que desciende una paloma hacia Parsifal y hacia el Santo Grial. Entonces ahí hay muchas cosas importantes que mencionar. Primero es el lavatorio de los pies, en la cual es lavar, desintegrar todas esas maldades dentro de nosotros. Entonces, Kundry estaba lavando esas maldades anteriores, ya representando que ya él estaba limpio y puro de todos esos defectos psicológicos que tenía dentro. Y cuando hablamos del bautismo, nosotros sabemos y siempre hemos hablado que tiene que ver también con las aguas seminales. Todo esto es castidad, todo esto tiene que ver con la parte sexual. Y muy importante que cuando menciona que él levantó el Santo Grial, también levantó la cruz. La cruz, que ese palo vertical o esa línea vertical representa al hombre y esa línea horizontal representa a la mujer, y que en la unión de esos dos es que se encuentra el verdadero poder en el ser humano. Bien, la verdadera redención. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte sexual. Entonces ahí todo vemos, entonces ya en el tercer acto, un Parsifal que ya era un adepto, un real iniciado, que había logrado obtener los cuerpos solares. Bien, porque él estaba vestido con el traje de las bodas del alma. Ya él había convertido esa agua en vino. Sí, había liberado el castillo de Monsalvat de las tentaciones, o sea, había limpiado su casa interna. Exactamente. Es un simbolismo. Hay algo muy importante que tenemos que aclarar aquí, que lo considero importante, porque es imposible hablar del Grial
sin hablar de la parte sexual. No, todo Es es imposible. No hay forma de develar ese misterio si no se habla de eso. Siempre se dice que el hombre representa el palo vertical de la cruz y la mujer el palo horizontal, y que unidos ambos hacen cruz, y que de esa cruz surge la redención, la eliminación. Vamos a explicar un poco desde el punto de vista gnóstico qué es lo que sucede. Brevemente. Brevemente. Pasar a la parte bíblica. Que Ay, son ay, dos ay, citas todavía bíblicas falta la y parte ya. bíblica. Bien, entonces, cuando un hombre o una mujer quiere eliminar sus defectos psicológicos, tiene que acudir a su parte interna. Tiene que apelar a la Madre Divina, que es la que elimina cualquier defecto previamente comprendido. Hay un punto muy, vamos a decir, con muchos lagos ahí, donde muchos gnósticos no comprenden qué es comprender un defecto. Para comprender un defecto hay que pedirle a la Madre Divina, hay que pedirle al Cristo, al Padre interno, que te ayude a comprenderlo. Y tarde o temprano te llega la iluminación. El problema es que nosotros muchas veces no le pedimos a nuestro Padre, no somos serios, no trabajamos un defecto como Dios manda, no le dedicamos las horas de meditación que lleva. Pero si lo hacemos, llega la comprensión. Más tarde se le tiene que pedir a la Madre Divina que elimine el defecto. Pero para que la Madre Divina elimine el defecto en los 49 niveles del subconsciente de cada ser humano, tiene el hombre que bajar a la novena esfera, o sea, al sexo, y desde el santo oficio del sagrado, de la novena esfera, de lo que ustedes entienden de lo que estamos hablando, entonces ahí es donde convierte el sexo en santo, en santidad, y pide por la eliminación del defecto, y la Madre Divina, reforzada con la parte eléctrica sexual de hombre y mujer, en perfecta armonía, en castidad, es que puede realmente tener la fuerza espiritual, psicológica del redimir a ese ser humano, a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, para que elimine ese defecto en todos los niveles. Así es que se elimina un defecto, señores. Bien. Hay que trabajar. Algo importante que mencionar. ¿Por qué la lanza sí hirió a Anfortas y no hirió a Parsifal? Porque el hombre, cuando es puro, la lanza no puede herirlo. Y Claro. Anfortas no eran puros. Sin embargo, Parsifal, como ya mencioné, ya se había convertido en un adepto. Tenía una emoción superior, una mente auténtica y una voluntad consciente. Vamos a pasar a nuestro segmento bíblico para culminar este programa del día de hoy. Si el señor director es tan amable. Tenemos en Mateo 4, versículo 16, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Depende de nosotros ver esa luz, depende de nosotros en esa tiniebla crear esa luz, porque nosotros estamos llenos de tinieblas, estamos llenos de defectos psicológicos, pero debemos de crear esa luz que existe. Recordemos que tenemos un 3% de conciencia despierta y un 97% de ego. Hay que eliminar ese ego, ese es el verdadero trabajo, autoobservándose, meditando, conociéndose a sí mismo. Y para que vea entonces con la próxima cita bíblica su relación, tenemos la siguiente que dice así: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Debemos de ser como Parsifal, que vio esa luz, que vio esos caballeros del Santo Grial a través del bosque y lo siguió, pero él tomó la decisión, él buscó, él tocó, él buscó abrir esas puertas. Se enfrentó a esas bestias y las eliminó. Exactamente, pero no le va a caer como lluvia del cielo a donde usted. El trabajo es suyo. Usted tiene que golpear la puerta que tiene que ver con Dios, pero la verdadera puerta. Porque recordemos que hay muchas puertas que nos llevan por el camino del sur hacia el mundo tenebroso de Klingsor, que es ese demonio interno de cada uno de nosotros. Sí. El maestro Samael dice que uno debe de pedirle al Padre. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Padre. Pero hay un punto que el maestro Samael lo deja como así, no lo dice, que cualquiera lo sabe, ¿verdad? Muchas personas no se sienten como con ese ánimo de pedirle al Padre. ¿Pero por qué?
es porque están en delito. Es por eso que no le piden. Pero al Padre hay que pedirle. Pero recuerde, si usted le va a pedir al Padre, cumpla. Obedezca sus mandamientos. Y el Padre le responderá. Así es que dice la Biblia que toque y se le abra. Hay muchas personas que no tocan. Exactamente. Y si usted no toca, no se le va a abrir. Ese es el metamensaje de ahí. Gracias por sintonizarnos, que la paz del Cristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Y recuérdese que hoy, mañana y siempre hay que trabajarse en nuestros efectos psicológicos. Con todos y cada uno de nosotros. Exactamente. Que pasen feliz resto del día. Buen día.